por favor, porque acá no me lo permite. Dice que está haciendo Oh, ya. ya está grabando. Sí, muchas gracias. אנא בכוח גדולת ימינך תתרצה אורה קבל רינת עמך סגבנו תרנו נורא אנא בכוח גדולת ימינך תתרצה אורה קבל רינת עמך סגבנו תרנו נורא נא גיבור דורשי ייחודך כבבת שומרם ברכם תרם רחמי צדקתך תמיד גומלם חסין קדוש חסין קדוש ברוב טובך נהל עדתך יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך שוועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תלמוד אנא בכוח גדולת ימינך תתרצה אורה קבל רינת עמך סגבנו תרנו נורא שוועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תלומות אנא בכוח גדולת ימינך תתרצה אורה Maravilloso el pensamiento de la oración. No existe nada más que él. La importancia de entender que estamos reunidos y conectados con ese propósito de buscar, de encontrar la igualdad de formas. Empezamos hablando del primer mensaje del maestre de la Serría. El mensaje se llama Del buey apis al aguador. Y es la primera frase o la primera oración que nos compartió el muy sublime maestre Avatar en sus escritos. Tanto en la religión como en todas las líneas del humano vivir,
El pensamiento del hombre evolucionando a través de los siglos ya no se conforma hoy con afirmaciones sin prueba. El espíritu crítico se ha desarrollado de tal manera que una religión cuyas enseñanzas comprendan únicamente afirmaciones no respaldadas por argumentos racionales parece anticuada, caduca y hasta se le reprocha a veces como un obstáculo para el progreso social. Este mensaje del maestre dice, del buey Apis, 4000 años antes de Cristo, hasta el aguador. O sea, en una frase, en unas cuantas palabras, el maestre nos describe el linaje y el acontecer histórico e iniciático de los seres humanos. Del buey Apis, el buey que era adorado en Egipto. Egipto y Persia fueron las civilizaciones que primero se organizaron de una manera estructural. ¿Algo pasó? ¿Estamos bien? No, estamos bien. De una manera estructural. Y la razón por la que estas dos civilizaciones, la persa y la egipcia, se organizaron de una manera tan evidente fue porque se empezó a desarrollar la escritura. Unos 3200 años antes de Cristo, más o menos a la mitad de la era de Tauro, o sea, 2000 años duró la era de Tauro, se inventó la escritura, la cuneiforme en Persia, la jeroglífica en Egipto. Pero la escritura permitió la repetición de ritos, la repetición de conductas, la educación, la conservación de la historia y del linaje. El aprendizaje tomó una forma única, ya no era interpretativo, sino que a través de la escritura se fue desarrollando la capacidad del ser humano de repetir la educación. Esto trae también como consecuencia una rigidez muy profunda en temas de creencias. Durante toda esta era, el ser humano se orientó principalmente a actividades hedonistas, al desarrollo de festividades de grandes complacencias. Una actitud de desarrollo hacia los ídolos, la idolatría, el seguimiento de actividades muy conservadoras en términos religiosos. 2000 años antes de Cristo, del año 0, que es cuando empezó la era de Piscis, el nacimiento de Cristo, transcurrió la era de Aries, una era muy importante, porque en el año 1813 antes de Cristo, y aquí existe una muy rigurosa cronología del Rab Abraham a través del calendario judío, se sabe con precisión cuándo nació y cómo desarrolló. Él fue el iniciador de la Kabbalah. O sea, pero ya existían escritos en escritura cuneiforme. El maestro, el profeta, el Rab Abraham, venía de Ur, una ciudad persa, una ciudad en donde existía ya esta tradición. Su padre era un sacerdote beduino, o sea, muy sencillos en sus formas, pero que manejaban y comprendían perfectamente la escritura de los cielos, la astrología de una manera
muy científica, y partiendo de la astrología, el profeta Abraham tuvo la visión de el Sefer Yetzirah. O sea, le fue revelado el árbol de la vida. 1750 años antes de Cristo. Y le fue revelado a través de símbolos astrológicos y sobre todo de las letras hebreas. Abraham salió de Persia, se fue a Egipto, desarrolló el monoteísmo en Egipto, fue el que llevó el concepto monoteísta a Egipto y aprendió el lenguaje cananeo, que es un lenguaje previo al arameo, y con este lenguaje, con las letras, produjo y dibujó la revelación del árbol de la vida, la revelación del libro de la formación. Vino toda la descendencia de Abraham durante la era de Aries. Isaac, este hijo que tuvo a los 90 años, tuvo a su vez a Jacob, que cambió de nombre tras la revelación de la escalera, con sus 12 hijos, y de José, que se convierte en un personaje sobresaliente durante esta era de Aries. Una era muy dinámica, una era de mucho movimiento, de mucho atrevimiento, pero que en el lado oscuro ocurrió y cayó en la esclavitud. Cuando la hambruna que llevó a José a interpretar los sueños del faraón trajo a todos los judíos a Egipto, porque había escasez, pero cayeron en temas de dependencia total. En Kabbalah, el faraón se aprovechó del pueblo de Israel para hacer grandes y majestuosas obras. Había una gran capacidad para hacer obras porque la mano de obra era muy barata, porque se trataba a los judíos como esclavos. Solo se les daba un lugar para vivir y para comer, y con eso era suficiente. Entonces había mucha mano de obra, y viene la revelación de Moisés, que Moisés entra, siendo descendiente de judíos, entra a la cuna de los faraones. La hermana del faraón, que estaba en ese tiempo, Ramsés I, le hace lo recibe y le hace la oportunidad de que sea criado bajo la enseñanza de las escuelas sacerdotales de Egipto. Entonces Moisés aprendió toda la filosofía cabalística que Abraham había dejado en los cuerpos sagrados de Egipto. Moisés se destierra y luego regresa a Egipto a liberar el pueblo de Israel, para separarlo de las naciones del mundo. 1300 años antes de Cristo. Durante todo este tiempo, estos 700 años, se conformó y se configuró las escuelas cabalísticas en la tierra prometida. 40 años deambuló Moisés en el desierto, pero finalmente llegaron a Canaán y ahí desarrollaron y vivieron la mitzvot, el cumplimiento de los preceptos de la Torá y la lectura de la Torá, pero también la interpretación secreta de la Kabbalah
Durante todo este tiempo vino la era de Piscis. Nació Jesucristo en el año 0 y 33 años hizo su apostolado, hizo su evangelización, hizo la revelación de la Kabbalah y lo simplificó de una manera impactante. Todo el conocimiento de la Kabbalah reside en servir, en dar, en entregar, más que aprender o conocer, es tener un conocimiento intuitivo y dar un servicio. Entonces, el Maestro Jesús nos enseñó solo un mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no despreció al faraón, no despreció al ego. Dale a tu ego ese amor, pero también dáselo a los demás. Entonces, ahora hemos descubierto que los principios educativos, tanto de Jesucristo como San Pablo, que fue el gran promotor del cristianismo, están sustentados en la Kabbalah. Pero ocurrió que en el dominio del emperador romano, del imperio romano sobre Israel, unos 200 años después de que había empezado la nueva era, Simón Bar Yochai, en el año 200, se encierra en una cueva con 11 de sus discípulos, Eliezer, su hijo, entre ellos, y empieza, como lo que tenían era una constante actividad de talleres en silencio, empieza a tener un conjunto de revelaciones importantes que se convirtieron en la base y en el cimiento del Zohar, en la base y el conocimiento de la aplicación de la Kabbalah. Durante 1000 años, a través de múltiples canales, se fue revelando la Kabbalah durante la era de Piscis de una manera secreta. Piscis es un signo de ocultismo, de magia, de dogmas, de creencias. Entonces, a través de la implementación de credos importantes, de creencias importantes, pero también de derivaciones mágicas y esotéricas, se llegó a los años más o menos de 1200 a 1300 después de Cristo. Y ahí un sefardita, Moisés de León, que vivía en España, recopiló toda la información que había sido revelada de labio a oído y la documentó en el Zohar. El Zohar se convirtió entonces en la fuente ineludible de la educación cabalística por escrito. O sea, tuvieron que transcurrir media era de Tauro, toda la era de Aries y media era de Piscis para que se revelara por escrito la Kabbalah. Y existen fuentes relacionadas con esta Kabbalah teúrgica, que el Zohar es solo un recurso, que no es el propósito educativo ni intuitivo de la Kabbalah. Solamente es una base para el desarrollo espiritual del practicante de la Kabbalah. Durante toda la Edad Media, ya con documentación escrita, la presencia de los escribanos y la invención de la imprenta en 1400 y fracción, la Kabbalah empieza a revelarse de una manera más precisa. Y en 1550 el Ari desarrolla ya el mandato de revelación, el mandato
de publicación. Estaba ya terminando, faltaba un cuarto de la era de Piscis para terminar. Y era necesario que se empezaran a crear fuentes de revelación pública de la Kabbalah. El Ari escribió para el público, escribió de una manera sencilla, de una manera totalmente accesible, y en 1885 nace Baal HaSulam, que es Rab Yehud Aslak, perdón, Baal HaSulam es la escalera, es el papá de Yehud Aslak. O sea, hay dos, Rab Aslak y Baal HaSulam, se apellidan Aslak los dos, pero el padre es el que hace toda la función reveladora que había hecho Jacob, que luego se nombró como Israel, 2500 años antes. Y entonces describe la forma de cómo se tiene que ir ascendiendo en la escalera de la Kabbalah. En 1948 su hijo, que es precisamente el inicio de la era del Acuario, empieza a publicar y a revelar Kabbalah a muchos estudiantes, entre los cuales destacan Rav Philipp Berg y Michael Lightman y otras escuelas más reveladoras, más publicadoras, más públicas, en donde el ser judío no era tan importante, en donde se extracta lo más importante de la Kabbalah, y de esta manera se lleva este linaje hasta nuestros días. En este momento ya no se puede hablar de un linaje porque todos hemos abrevado en estas fuentes, pero en la actualidad ya hay una multiplicidad de oportunidades y funciones donde uno puede acceder a la Kabbalah. Pero se reitera el concepto, ya no podemos trabajar con afirmaciones sin pruebas. Ya tenemos que vivir la Kabbalah. La Kabbalah tiene que ser vivida, la Kabbalah tiene que ser practicada, la Kabbalah tiene que ser intuida. No se trata de ir recopilando cantidad de información y aprenderse nombres y aprender hebreo y aprender. Se trata de vivir, se trata de conectar, pero sobre todas las cosas se trata de servir. Generar un servicio permanente. La palabra se dice de una manera sumamente sencilla, pero no es el simple hecho de servir, sino de que seamos conscientes de que cada momento de nuestra vida, cada momento de nuestra existencia, cómo estamos en nuestra intención. ¿Cuál es nuestra intención en este momento? ¿Estoy trabajando para mi vasija y para mi ego? ¿O estoy trabajando para que la energía y la inspiración que recibo del Creador sea entregado a aquellas personas que viven cerca de mí? Aquellas personas con las que convivo día con día. No estoy pensando en hacer dramas de autocompasión ni hacer dramas de tomar ventaja, sino que en cada preciso momento debo estar pensando qué necesitan los demás, qué es lo que los demás requieren y cuánto de esto que requieren y ocupan está a mi alcance y lo puedo dar. Entonces, esta palabra de servir, que parece tan sencilla, es el propósito esencial
de la Kabbalah. ¿Cómo estás llevando a cabo tu servicio? No se trata de estar acumulando conocimiento, información, libros. Se trata de vivirlo, Nos dice el maestro de la Ferrier, haz tu tesis. Vive el conocimiento de una manera práctica. Entonces, me detengo aquí un instante para hacerles la invitación, si tienen alguna pregunta, inquietud o duda, en cómo ha sido el desarrollo del linaje de la Kabbalah, pero sobre todo cómo es la percepción que nuestro maestro de la Ferrier nos hace. Adelante, Ángeles levantó la mano, solamente acomodó su cámara. ¿Todo bien? Gusto saludarla, gracias. Gracias. La saludo con cariño igualmente. No hay alguna duda, alguna participación, alguna reflexión, como de una manera tan sintetizada, en 2 frases, el maestro de la Ferrier nos hace visualizar toda la historia de la humanidad que está escrita. ¿Está levantando su mano, Eduardo? No. Sí, una cuestión porque que es interesante y es importante. El linaje de la Kabbalah, que normalmente los religiosos judíos se la quieren atribuir a ellos, hay que estar claro, me parece muy bueno su explicación, porque viene de escuelas iniciáticas previas, inclusive a los mismos egipcios. Y lo que hicieron fue recopilar y seguir el manejo de esa información a través de los tiempos, que lo importante es no apropiarse de la información, sino darla y, como usted está diciendo, efectivamente hay que hacer una tesis con ella. Yo creo que ese punto es bien importante para no abrogarnos un ego de que nosotros somos los dueños de la verdad o los dueños de la información. La información es universal y ha venido recorriendo la humanidad desde tiempos inmemorables. Entonces, ese punto es bien importante para evitar ese atisbo de posesión de religiones sobre la información iniciática. Muchas gracias. Gracias a usted, Eduardo, gracias por su contribución. Honor a quien honor merece. O sea, han hecho un esfuerzo a través de la Torá y a través de las sinagogas para detrás de las reuniones religiosas mantener la Kabbalah. Y bueno, ha servido para mantener documentos de mucho tiempo. Pero ahora mismo ellos se dan cuenta de la importancia que tiene devolver la Kabbalah al mundo. No se tiene ese sentido de propiedad. La Kabbalah, el propósito de la igualdad de forma es con la divinidad, no con un pueblo. Y ahora ellos mismos nos rescatan llamando que Israel es esta parte luminosa que tenemos nosotros dentro de nuestro ser. Y es una denominación básicamente semántica, pero el bien y el mal han existido siempre y es parte de nuestra estructura. Entonces, sí, ahora la Kabbalah se devuelve a los gentiles, dicho así en términos un poquito peyorativos, no les gusta de pronto a algunos hermanos que practican el judaísmo, que se hable de gentiles y de judíos, pero es nada más para esta diferenciación en donde no practicamos la religión judía y aún así tenemos la aspiración de practicar la igualdad de forma y la integración. Gracias, Eduardo. ¿Algún otro comentario? Martita, Ana María, Eloísa, usted, Ángeles, ¿todo bien? Muy bien, vamos a continuar. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Todo bien.
Con gusto, siempre me da mucho gusto saludar. Todo bien, maestro. Gracias. Bien, vamos a continuar con una aportación importantísima de Ravashla. Dice, ¿qué es el tiempo? La mayoría de nosotros lo considera como la medición del transcurso de horas, minutos y segundos. Pensamos en las manecillas del reloj o las fechas del calendario. En las 10 emanaciones luminosas, Ravashla desarrolla la idea de que el tiempo, tal como lo percibimos, en realidad es una ilusión y explica cómo se relaciona con cualquier negatividad que podemos experimentar. También la tradición sánscrita o la tradición hindú nos habla del maya, nos habla de esta concepción ilusoria que tenemos de la vida. Esta película que por ahí surgió en nuestra historia de lo que es Matrix, donde se ilustra que a través de la digitalización podemos simular y no simular la ilusión del tiempo y el espacio como algo, un constructo de nuestra mente, algo que nuestra mente ha construido, pero que en realidad no existe, es totalmente ilusorio. Y dice Ravashla, en el ámbito espiritual no hay tiempo, espacio, ni movimiento. Esto es maravilloso, es una afirmación maravillosa, porque para el estudiante, para el practicante, para el aspirante de Kabbalah, esto genera un sello trascendental en su vida. Entonces, aprende a darse cuenta de la importancia del aquí y del ahora, de que cada minuto, cada segundo de la existencia va dejando una grabación en una película, en un manto sagrado, en donde las imágenes como las películas van cambiando de un momento del tiempo al otro. Ravashla nos enseña que en el mundo físico en el que vivimos, el tiempo no es un sentido humano innato. Si nos sentásemos en una habitación en completa paz, sin movimiento ni ruido a nuestro alrededor, sin un reloj que mirar, no podríamos predecir el tiempo. Percibimos el tiempo a través de un sentido de movimiento, por las cosas físicas que ocurren una tras otra. Nuestra mente percibe estos sucesos y nos dice que cierta cantidad de tiempo debió pasar. Es puramente un constructo de nuestra mente. Se han hecho experimentos extraordinarios de cronobiología, de ver si realmente nuestro cerebro y nuestro cuerpo detecta el tiempo. Se han metido grupos de personas en cuevas, en grutas, a convivir durante meses y de pronto se dieron cuenta de que el tiempo transcurría, los ciclos de sueño y de vigilia se hacían más largos. Los días ocurrían no de 24 horas, empezaron a ser de 36, de 38, de 42 horas, en donde el descanso era igual a la mitad y la vigilia era a la mitad. Pero la duración, la razón del concepto de día y noche está totalmente conectado con la luz. Nuestro cuerpo ha aprendido a identificar las horas a través del movimiento de la luz. La luz del amanecer es oblicua, de pronto al mediodía nos está cayendo a rayos del sol en nuestra coronilla y en el atardecer nuevamente se pone cálida y de colores tenues. Entonces, son esos movimientos los que ilusoriamente han producido el cambio. Si nosotros pudiéramos ver nuestra historia en el tiempo, esta es una fotografía que me encontré en internet y reconozco el trabajo de Alami, que es la institución que la comparte. Es impactante. Es una
persona, una dama, que es fotografiada a lo largo de 9 meses durante el tiempo en que está embarazada. Entonces, vemos cómo su cuerpo está esbelto poco a poco, la figura, la gestación va modificando su forma. Al final de los 9 meses tiene su bebé con él. Imagínense que esta es la perspectiva que en Kabbalah tiene nuestra vida. Todo lo que hacemos queda grabado en una forma de existencia. Entonces, por ahí en algún lugar existe una fotografía de nosotros y bien elegante. Y hemos ido cambiando y hemos ido dejando un sello a lo largo de nuestra vida, de esta manera también, donde la vida se gesta, pero también para que nuestra trascendencia signifique precisamente la significancia del aquí y del ahora. ¿Qué estamos haciendo en este momento? ¿Cómo estamos usando el tiempo? ¿Cómo estamos usando la energía de este momento? ¿Qué valor le estamos dando a este momento? ¿Y cómo va a quedar plasmado en esa sábana existencial del universo? Lo mejor posible. En el ámbito espiritual, que representa la realidad verdadera, no hay materia física, así que tampoco hay tiempo, espacio ni movimiento. En otras palabras, el tiempo no es una realidad verdadera, sino una ilusión del mundo físico que nuestra mente percibe. Incluso en el mundo físico el tiempo no existe realmente, y esto es todavía más cierto en el ámbito espiritual. Esto lo comentábamos ahorita. El tiempo no existe realmente y nuestro cuerpo se va adaptando a las necesidades de nutrición y descanso de una manera más natural dependiendo del entorno en donde nos estamos moviendo. Pero no existe realmente el tiempo. Cuando los textos espirituales como la Torá y el Zohar usan palabras que connotan el tiempo, tenemos que ser cuidadosos de no equipararlo con el tiempo tal como lo entendemos en el mundo físico. Por ejemplo, cuando estudiamos qué ocurrió en el primer Tzimtzum y después la Kaf, es tentador pensar que estos eventos sucedieron en ciertos momentos del tiempo, como si los leyésemos en un libro de historia. Imagínense ustedes que en este momento su capacidad intelectual y su estructura energética les permite alojarse exactamente en el momento en que el Big Bang, que es el Tzimtzum, ese momento en que el gran vacío del Ein Sof ocurre la explosión para generar una vasija que generara la recepción de la emanación de la divinidad. Cuarto para las 9. Ay, no me digas. ¿Podemos apagar los micrófonos, por favor? Para las 8. Hermana Ana María, ¿puede por favor apagar su micrófono? Lo que pasa es que usted es el anfitrión porque como me está saque y saque y saque, no puedo. Ah, de acuerdo. Muchas gracias por apagar sus micrófonos. Gracias. Yo como estoy compartiendo tampoco tengo la visión. Muy bien, aquí tengo los participantes, ya quedó. El tema del Tzimtzum, o sea, por referirnos a algo que en nuestra escala de tiempo ocurrió 13.800 años antes, realmente lo podemos visualizar en este momento, podemos imaginar a través de una escala de no tiempo, en el momento en que ese vacío hace la gran distribución de vasijas para que la emanación del Ein Sof fuera recibida. Entonces,
está a nuestra disposición toda la historia en todo momento, y es esa energía la que el cabalista debe de usar para favorecer su conexión. Lo que verdaderamente se refiere la sabiduría es a la idea de causa y efecto, cómo una realidad afecta naturalmente a otra, debido a que estamos muy acostumbrados a pensar en el tiempo en términos físicos. Nuestra mente de forma automática toma estas historias de causa y efecto para denotar tiempo, pero no es verdad, dado que el tiempo no existe. Es decir, después del Sim-Sum ocurrió la presencia de múltiples vasijas, pero son solamente conceptos y no situaciones de movimiento. Si analizamos esto con más profundidad, casi todos nuestros problemas, temores, dudas y pensamientos negativos provienen del ámbito del tiempo y el espacio. Nos preocupamos por lo que ocurrirá o dejará de ocurrir mañana. Estamos apegados a lo que ocurrió en el pasado. La única preocupación genuina que deberíamos tener es si estamos o no cambiando, transformándonos y convirtiéndonos en una nueva forma espiritual, acercándonos al Creador. Cualquier otro pensamiento que nos traiga infelicidad está relacionado con el tiempo y el espacio, porque ahí es donde habita el lado negativo. Es decir, la pregunta que cabe aquí es, ¿soy en este momento la mejor versión de mí misma o de mí mismo? ¿Estoy sacando todos mis recursos, todo lo aprendido, todo lo vivido para expresarme en la forma más evolucionada de mi ser y practicar en ella en el ámbito en el que me estoy moviendo? En el sentido espiritual, todas estas interacciones que tenemos entre nosotros como hermanos no están disponibles. Lo maravilloso es usar a esa persona que está a tu lado como el referente para servirle, para darle a esa persona lo mejor de ti misma o de ti mismo. El espacio es un constructo tridimensional que tiene alto, que tiene ancho y que tiene fondo. La realidad es que se ha demostrado matemáticamente que se pueden sobreponer todavía otras 10, 15 o 20 dimensiones y matemáticamente empezar a construir energía que está siendo causal de los efectos que sentimos, que visualizamos y que sentimos. Recién en la ciencia sagrada se está hablando también de los fractales, que es la presencia de una realidad de múltiples dimensiones. El espacio es igualmente otro constructo al que nos hemos familiarizado. Ver las cosas con nuestros dos ojos de una manera estereoscópica, de tal manera que visualizamos un fondo, visualizamos un ancho y visualizamos un alto. Pero es absolutamente convencional. Imagínense que hubiera por aquí una cuarta dimensión y que al tiempo le diéramos una quinta dimensión. Imagínense en el lugar donde ustedes se encuentran en este momento sentadas, cómo está en ese lugar hace 40 minutos, 50 minutos. El lugar va a seguir existiendo, su cuerpo va a seguir existiendo, pero ya no van a estar conectados la silla donde están sentados ahora, dentro de 40, 50 minutos, una hora. Sin embargo, la silla se va a encontrar ahí y el espacio estará convencionalmente presente. Entonces, imagínense si ustedes tuvieran la capacidad de recorrer, y lo tienen con su imaginación, simplemente estar observando la silla en los últimos 365 días
anteriores. La silla moviéndose mientras un trapeador la mueve para limpiar la parte de abajo donde estaba. La silla se sube al escritorio, la silla se cambia de lugar, pero permanece a lo largo del tiempo en ese ámbito convencional donde la visualizamos ahora. Y esto simplemente refiriéndonos a un objeto. ¿Qué sucede con nuestras personas? ¿Qué sucede con nuestros seres? Sucede que estamos precisamente existiendo en cada instante de nuestra vida de una manera convencional y particular. Y es en ese momento que lo único que somos dueños es de la intención y del pensamiento. Tener la mejor intención y tener el mejor pensamiento en este aquí y en este ahora es principalmente nuestra función humana. Estamos destinados a elevar a nuestra alma a un estado que trascienda este tiempo y este espacio. En el ámbito que trasciende el tiempo y el espacio no hay negatividad, solo hay luz. El dolor y el sufrimiento solo pueden existir dentro del ámbito del tiempo y ese espacio, porque solo pueden existir en el ámbito físico. En el mundo verdadero, donde no existen el tiempo ni el espacio, no puede haber dolor, sufrimiento, preocupación o duda, porque no hay materialidad. Todos estos pensamientos negativos se relacionan con el tiempo y el espacio. Perdón. Estos constructos físicos son ilusorios, son maya, no existen. Esto explica por qué los cabalistas podían viajar en el tiempo y el espacio. Ellos alcanzaron una conexión tan fuerte con el ámbito que trasciende la ilusión del tiempo y el espacio, que ya no estaban limitados por las leyes de la física. Múltiples ejemplos de ubicuidad, de viajes astrales, de condiciones en donde se viaja simultáneamente y se está en diferentes lugares. Cuando Rav Ashlag viajaba, sus estudiantes solían quejarse de lo lejos que estaban de él. Él les decía que si estuviesen realmente conectados con él, no sentirían esta distancia en el espacio. La razón por la que sentían la distancia es porque ellos seguían operando dentro del ámbito de la materialidad y por lo tanto en el ámbito del tiempo y el espacio. Un ejemplo maravilloso que nos da esta oportunidad de estar conectados ahora es que estamos, la mayor parte de nosotros, en México, pero nuestra hermana está en Canarias y está en este momento ahí. Nuestro tiempo y el de ella es exactamente el mismo, porque esta conexión a través del Zoom nos permite tener y compartir esa conexión. Esa conectividad es lo que la Kabbalah nos enseña. O sea, el Zoom lo inventaron los cabalistas, pero lo inventaron hace 4,000 o 5,000 años. O sea, la conectividad del ser es algo que está a nuestro alcance y a lo que hemos renunciado por convencionalismo y por comodidad. En realidad estamos destinados a elevar nuestra alma a un estado que trasciende el tiempo y el espacio, en el cual no nos influyen y por consiguiente no sintamos ni más dolor ni más sufrimiento. Esta es una lección asombrosa que Rav Ashlag comparte con nosotros, que debería de influir en la manera en que entendemos la sabiduría y percibimos al mundo. Entonces, hasta aquí el concepto de tiempo y espacio. Hasta aquí esta idea tan trascendente. En el momento en que nos demos cuenta de que es ilusorio, de que es inexistente, de que nuestro ser está por encima de esos conceptos, en ese momento nuestra ocupación y preocupación se va a concentrar en conectarnos.
y conectarnos principalmente entre nosotros. La divinidad nos lo explica el árbol de la vida, está niveles y mundos más arriba, pero nos ha regalado la convivencia con nuestros hermanos. Nos ha regalado la convivencia entre nosotros. Nos ha regalado la oportunidad de ser conscientes de la interacción. Entonces, no es un concepto sencillo, pero es un concepto profundamente esperanzador el hecho de conectar a nuestros hermanos en una dimensión fuera del tiempo y del espacio, para de esta manera trascender, reconocer cuando es difícil servir, que es a través del servicio como logramos esta transición, esta trascendencia. No sé si haya preguntas, comentarios, dudas, inquietudes. Hasta aquí. Adelante, Ángeles, con gusto. Sí, perdone, pero cuando estuvo hablando del Samsung que dijo que era el Big Bang, ¿no? La CAF que dijo que era. La CAD, o sea, es otro fenómeno que nos refieren a la formación de las vasijas. O sea, no dije que era la CAD, honestamente no era el fenómeno al que yo quería hacer énfasis, sino al fenómeno a través de la ocurrencia del Big Bang, porque si usted pone CAD en imágenes en Google, no le van a aparecer muchas imágenes, pero si le pone el Samsung o el Big Bang, aparecen estas imágenes donde claramente el tiempo y el espacio, líneas de 13.800 millones de años, ¿verdad? Pero también está referido al origen de lo que somos. Gracias. Sin embargo, hacemos una consulta muy rápida. Lo refiere como un acceso y también como una entrada, como un principio. Le ofrezco averiguarlo con mayor detenimiento. También se refiere a sótano en arquitectura, la parte que está abajo de los edificios. Pero en Kabbalah debe tener un significado más específico. Aquí lo que se quería enfatizar es cómo un evento lo localizamos en el espacio y en el tiempo. Sí, y lo curioso hablando, ¿no? de ese tema, que no hay tiempo, es que ahí son las 7 de la tarde y aquí, o las 8 y aquí las 2 de la mañana, las 3 de la mañana. Totalmente convencional, ¿verdad? Y estamos al mismo tiempo. No existe ni aquí las 8 ni allá las 2 de la mañana. Realmente es algo que nos pusimos de acuerdo. Y bueno, hoy no sé si vieron las escenas de los sucesos del eclipse. Son impactantes también, pero es un movimiento absolutamente natural, en donde la naturaleza nos regala la reflexión de que existe un reloj cósmico meramente para fines convencionales. Sí. No hay tal evento de que es un mal augurio o un buen augurio, es simplemente un eclipse, ¿no? Y el evento fue maravilloso, el júbilo cuando el sol se oscurece totalmente en un instante del día, es impactante, ¿no?
Qué bonito, tiene que ser. Ujú. Muy bien. Pues hasta aquí tenemos nuestra idea de hoy para ustedes. No sé si haya otra reflexión, otro comentario. Está por ahí con nosotros Eloísa, creo que tiene problemas con su conexión. Empezar en este momento sí está. Eloísa, ¿quiere usted hacer algún comentario? No pude escuchar muy bien todo. Me estabas aquí, saqué el sistema. Yo agradezco infinitamente su apoyo en estos temas. Me encantan. Yo creo que voy a ver la repetición para enterarme de todo lo que, lo que sucedió. Pido una... Bueno, una vez más. Bueno, agradecer al maestro Leopoldo. Muy buena explicación, muy precisa, muy asequible y bueno, también igual que la amiga Eloísa, pues nos sacó varias veces. Y ahora también ha quedado usted fuera de... Está mal la conexión. Sí, hay estos movimientos que hay en las fibras de los postes en el Distrito Federal. Hace inestable el Internet y bueno, lo entendemos y lo vivimos como parte de un proceso de comprensión. También nosotros accedemos a la sabiduría primero como una nebulosa y poco a poco a través de la perseverancia. La parachá de esta semana es precisamente la parachá de Chiminí y tiene la interpretación de la importancia de perseverar. Perseverar en el estudio, perseverar en el seguimiento, perseverar en la búsqueda de la igualdad de forma, perseverar en el servicio. Entonces, hermanos, hermanas, que hoy nos acompañan, mi gratitud infinita por su presencia, por su atención y estaremos en contacto dentro de 15 días. Gracias por su tiempo. Que pase buen día, Ángeles, Ana María. Muchísimas gracias. Gracias por todo, por sus enseñanzas. Muy, muy agradecida. Nos vemos entonces. Bueno, a Gracias. descansar. Buenas noches, Graciela, Ana María, gracias por su presencia. Graciela también, hermanos que nos acompañan. Gracias por su tiempo, gracias por... Buenas Gracias a noches. usted, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Graciela. Hasta luego. Hasta pronto, Muchas Ana María. gracias. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto. Muchas gracias. Una disculpa por mi internet, que hoy estuvo muy malo, muy malo. No hay nada que disculpar. O sea, por algo bueno será. Siempre ocurren las cosas para nuestro bien. Vea con detenimiento la grabación. Sí, muchísimas gracias. Nos vemos Gracias, nos vemos en 15 días. pronto. Sí, muchas gracias.